Muy bien, sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de octavo grado. El día de hoy vamos a iniciar con el tema ángulos internos y externos de un triángulo. Pero antes quiero hacer un breve repaso de la tarea de la semana anterior. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque vi que muchos estudiantes cometieron unos graves errores. Aún estando presentes en la clase, algunos no tomaron en cuenta las instrucciones de la tarea. No sé qué sucede, si es que no leen las instrucciones o qué pasa. Entonces voy a hacer un breve repaso de la tarea que dejé, que fue la semana pasada. Entonces ahí aparece el repaso de la clase anterior y teníamos el ejercicio 1.4. Fíjense ustedes, hay que leer muy bien las instrucciones porque ahí es donde me están fallando en las tareas. Fíjense bien qué es lo que dice. En la figura o en la siguiente figura, dado el ángulo de 50 grados y las rectas R paralela a S, encuentre la medida de los ángulos A, B, C y D. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a encontrar? Vamos a ir en orden, ¿verdad? Tengo el ángulo A. ¿Cómo puedo saber cuál es la medida del ángulo A? Recordando las reglas que vimos en las clases anteriores. Si dos ángulos están opuestos por el vértice, aquí están opuestos por el vértice, ¿verdad? Si ustedes se fijan. Entonces significa que tienen la misma medida. Entonces, si este de 50 grados es opuesto con el vértice con A, sabemos que A tiene 50 grados. Esa es la primera premisa, que eso lo aprendimos en la clase anterior, ¿verdad? Había un montón de reglas. Entonces la primera me dice que si dos ángulos son opuestos por el vértice tienen la misma medida, por lo tanto el ángulo de A es igual a 50 grados. Miren, ahí está. Ahora, el ángulo A y el ángulo B forman un ángulo llano y un ángulo llano está compuesto por 180 grados. Un ángulo llano es el que forma la mitad del círculo. Fíjense ustedes, ya que esta es una recta, entonces el ángulo B más el ángulo A forman un ángulo llano y un ángulo llano tiene como medida 180 grados. Si A vale 50 y A sumado con B es igual a 180, entonces yo puedo despejar y puedo decir A más B es igual a 180. A vale 50, entonces sería 50 más B es igual a 180. Transpongo ese 50 y sería B es igual a 180 menos 50. ¿Cuánto es 180 menos 50? Ahí está, miren. Medida del ángulo B es 180 menos 50 es igual a 130. Solo tomando en cuenta este 50, ya pude encontrar la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. Y lo hice en orden. La medida del ángulo A, ¿por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice y tienen la misma medida, mide 50. Y A más B forman un ángulo llano y un ángulo llano mide 180. Entonces sería medida del ángulo A que mide 50 más medida del ángulo B es igual a 180. Esa medida del ángulo A la paso al otro lado y quedaría negativo 50, ¿verdad? Esto es despejar por transposición. Entonces la medida del ángulo B sería igual a 180 menos la medida del ángulo A. ¿Cuál es la medida del ángulo A? 50. Entonces 180 menos 50 es igual a 130. Ahora fíjense ustedes en la figura. El ángulo A es un ángulo alterno interno con el ángulo C. Y la regla me decía que los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Por lo tanto, si A vale 50, entonces C también vale 50. Y si se fijan bien, el ángulo B con el ángulo D son ángulos alternos internos. Entonces, al ser alternos internos, también tienen la misma medida. Y si sabemos que B mide 130, entonces D también mide 130. Miren qué facilísimo estaba. La mayoría, no sé qué estaban haciendo porque muchos me mandaron la tarea y no me escribieron esto. Ahí dice, encuentre la medida de los ángulos A, B, C y D. Y no sé por qué me rayaron encima del dibujo. No tenían que rayar en el dibujo. En ninguna parte de la instrucción dice, escriba sobre el dibujo. Solo dice, encuentre la medida de los ángulos. Usted tenía que contestar aparte. A muchos les estuve corrigiendo, pero fue bien difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no leen las instrucciones. No tenían que rayar encima de los dibujos. En ningún lado decía la instrucción, escriba sobre el dibujo. Solo tenían que contestar cuáles eran las medidas. ¿Cómo iban a contestar? Aplicando los criterios que habíamos visto, ¿verdad? Que si dos ángulos son alternos internos, tienen la misma medida. Que si son alternos externos, tienen la misma medida. Que si son opuestos por el vértice, tienen la misma medida. Que si dos ángulos forman un ángulo llano, la suma de ellos es igual a 180.
Que si dos ángulos están en el mismo lado de la recta, la suma de ellos es igual a 180. Son todas las reglas que habíamos visto en la clase anterior. Bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio de la tarea para que ustedes vayan viendo cómo se resolvía. Acuérdense que yo voy a mandar capturas de todo esto, ¿verdad? Al final de la clase para que ustedes puedan pasar esto a su cuaderno. Ejercicio 1.5. En la siguiente figura, dado el ángulo de 75 grados, encuentre la medida del ángulo X. Este era el más fácil que había. Fíjense bien. Si sabemos que L es paralela a M, ¿por qué digo que es paralela? Aquí están las flechitas, miren. Cuando tengo estas flechitas me está diciendo que estas dos son rectas paralelas. Entonces, cuando tengo dos rectas paralelas y una transversal que las corta, los ángulos que se forman al mismo lado de esa recta transversal tienen o deben medir, la suma de esos ángulos deben medir 180 o tienden a medir 180. Los ángulos que están formados al mismo lado de la recta, la suma de esos ángulos es igual a 180. Si este mide 75, ¿cuánto debe medir X? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Y aquí me aparece, fíjense bien, aquí está la definición. Todas estas definiciones yo las mandé en las capturas de pantalla. Usted tenía que copiarlas en su cuaderno y estudiarlas para poder resolver la tarea. No tenía que estar inventando la tarea y rayando encima de los dibujos, porque en ningún momento dice escriba sobre el dibujo. Dice encuentre la medida del ángulo. ¿Qué tenía que hacer usted? Leer y comprender. Si la recta N corta las rectas L y M y los ángulos internos al mismo lado de la recta N son suplementarios, entonces, ¿qué significa que son ángulos suplementarios? Que la suma de ellos es igual a 180. Entonces, la recta L es paralela a la recta M. Y acá tengo que si los ángulos que están al mismo lado de la recta son suplementarios, ¿verdad? Tomando en cuenta que estas dos son rectas paralelas y son cortadas por una transversal. Entonces, la suma de esos ángulos es un ángulo suplementario que es igual a 180. Entonces, partiendo de esto, si este vale 75, ¿qué es lo que tenía que hacer yo? Despejar para X, ¿verdad? Y entonces, la medida del ángulo X más 75, que es el otro, esto es igual a 180. Y aquí les aparecía, miren, medida de A más medida de B es igual a 180. ¿Quién es A? Es X, ¿verdad? ¿Quién es B? Es 75. Medida del ángulo X más 75 es igual a 180. ¿Qué voy a hacer acá? Utilizar la transposición de términos para despejar, para encontrar el valor de la medida de X. ¿Qué es lo que es transponer términos? Si este está sumando, lo paso al otro lado a restar. Y entonces me queda que la medida del ángulo X es igual a 180 menos 75. Mire qué fácil estaba. La medida del ángulo X es igual a 105. Eso era lo que tenían que hacer. Este era el más fácil. Ni siquiera tenían que copiar eso, solo tenían que aplicarlo. Ahora vamos con el último, que aparece el ejercicio 1.7. En las siguientes figuras, si la recta R es paralela a S, encuentra la medida de los ángulos Y y Z. Entonces acá tengo el ángulo Y. ¿Qué teníamos que hacer cuando tuviéramos estos ángulos? Hasta hice un ejercicio en clase. Miren lo que teníamos que hacer. Dividir en dos partes este ángulo. El ángulo Y. Entonces sería el ángulo A y el ángulo B porque lo dividí en dos, ¿verdad? El ángulo A, que es el que voy a copiar acá, el ángulo A es un ángulo alterno interno con 20, por lo tanto es igual a 20 grados. Es igual a 20 grados. Y el ángulo B, que lo voy a copiar acá, es un ángulo alterno interno con 60. O con este ángulo que está acá que vale 60. Entonces, por lo tanto, el ángulo B vale 60. Entonces, la suma de A más B es igual a Y. Entonces, la medida de Y va a ser igual a la medida de A más la medida de B. Aquí le pudo haber puesto usted cualquier letra del abecedario. Yo utilicé A y B, ¿verdad? Entonces, la medida de A más B es igual a la medida del ángulo Y. ¿Cuánto es? 20 más 60. Es igual a 80. Si ustedes se fijan, la medida de este ángulo que se forma aquí en medio, es igual a la suma de los ángulos que estaban en las orillas o los ángulos alternos internos. Bien, en el otro ejercicio también se hacía lo mismo, ¿verdad? No lo voy a resolver porque usted ya expliqué con uno y uno es suficiente, ¿verdad? En otro se resuelve de la misma manera, usted traza una recta paralela, divide en dos a Z y va a utilizar ya sea A y B y la suma de A y B va a ser igual a la medida del ángulo Z. Eso era lo que tenían que hacer. Si se fijan, era una tarea súper fácil. Bien,
Con eso terminamos el repaso de la clase anterior y vamos a ver el tema de la clase de hoy. Medida de los ángulos internos de un triángulo. Eran ángulos internos y externos. Vamos a comenzar con los ángulos internos. Si en algún momento usted tiene alguna duda, puede levantar la mano y pedir la palabra. La que yo con gusto les habilito los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Bien, entonces vamos a avanzar con la clase de hoy porque no quiero que se haga tan tarde. Y dice que en cuarto grado aprendimos que la suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Eso usted lo vio en matemáticas en cuarto grado. Pero lo ponemos acá para que usted se acuerde. De repente ya se le olvidó, ¿verdad? Así como se les habían olvidado la suma resta de fracciones. Por eso tuve que enseñarla a inicio de año, porque usted se le olvida. Aunque la vio en quinto y en sexto grado, se les olvida, entonces siempre hacemos un repaso. Entonces, en cuarto grado, aprendimos que la suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Ahora en octavo grado se mostrará haciendo uso de las rectas paralelas y los ángulos alternos internos. Y si ustedes se fijan, acá tengo un triángulo. Y si yo divido en tres partes ese triángulo, tengo los ángulos, ¿verdad? El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, la medida de esos tres ángulos, si yo las junto, me van a formar un ángulo llano. Y un ángulo llano es igual a 180 grados. Entonces, eso es lo que resume la teoría, ¿verdad? Entonces me va a formar un ángulo de 180 grados, que es este que está acá, miren. Esto forma un ángulo de 180 grados. Eso es verdad. Las medidas o la suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Y aquí lo comprobamos, ¿verdad? Si usted tiene un triángulo, lo parte en tres pedazos y lo junta, y junta todos esos ángulos y le van a dar a un ángulo llano. Y un ángulo llano es de 180 grados. Muy bien, pasemos a la siguiente. Y acá tenemos un ejemplo. Ejemplo 1.1. Empleando las rectas paralelas y los ángulos alternos internos, verifique que la suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces lo que vamos a hacer es verificar. Fíjense ustedes, se construye, acá en la solución, en el paso 1, se construye el triángulo ABC. ¿Por qué le llamo triángulo ABC? Porque aquí están los lados. Mire, A, B y C. Y se denotan sus ángulos internos como ángulo A, ángulo B y ángulo C, que son los ángulos que están adentro. Un ángulo interno de un triángulo es un ángulo formado por dos de sus lados y queda en el interior del triángulo, que es el que está acá, ¿verdad? Lo que está afuera son los lados y lo que está abajo lo que está adentro son los ángulos. Ahora veamos, vamos a comprobar si es cierto, ¿verdad? Si ustedes se fijan, acá tengo, creo que me hace falta el paso 2, permítanme. Bien, es que acá sale resumido. Ok, voy a leer el paso 2. Se traza una recta que va desde D a E. Es esta recta que ustedes ven acá. Esta recta que ustedes ven acá es la que se traza. Esta recta. Trazamos esta recta desde D hasta E. ¿Qué pasa? Pasa por el punto C. Entonces, al trazar esa recta es paralela al lado de abajo, a este lado de abajo del triángulo. Si ustedes se fijan, esta recta que trazamos de D a E es paralela a la recta que va desde A a B. Entonces, después de trazar, ¿cómo vamos a trazar esa recta? Ya les voy a mostrar cómo se utilizan las reglas para trazar esas rectas. Que lo habíamos visto en la clase, en la primera clase, cuando empezamos a trazar rectas paralelas, pues se utilizaban las dos escuadras, ¿verdad? Que ustedes ya las deben tener, todos las deben tener. Ahora vamos con el paso 3. Se prolonga el lado AB por el vértice de A. ¿Qué es prolongar? Es alargar, ¿verdad? Entonces alargamos el lado AB por el vértice de A, que es el vértice donde está el ángulo. Entonces lo prolongamos es alargarla. Y el lado AC por ambos extremos. Entonces, ¿qué es el lado AC? Es este, ¿verdad? Entonces, prolongar es alargarla hacia acá y también a
hacia acá, porque me dice que la vamos a prolongar por ambos extremos. Me dice que el ángulo A y el ángulo X, aquí está, este es el ángulo X, aquí lo ponemos X, y este es el ángulo A, son ángulos alternos internos. ¿Por qué son internos? Porque están dentro de las dos rectas. Alternos porque uno está en un lado y otro en otro lado, entre rectas paralelas. Por lo tanto, la medida del ángulo A y la medida del ángulo X, o el ángulo A y el ángulo X tienen la misma medida. Esto quiere decir que el ángulo A es semejante al ángulo X. Y ustedes lo pueden ver. Aquí tengo el ángulo X y acá tengo el ángulo A. Al ser ángulos alternos internos, tienen la misma medida. ¿Por qué son alternos internos? Alternos porque están uno a un lado y otro a otro lado. Internos porque están dentro de las dos rectas paralelas. En este caso, ¿quiénes son las rectas paralelas? La recta DE y la recta AB. Por eso tienen esta flechita, porque me indica que son paralelas. Muy bien, veamos el paso 4. Se prolonga el lado AB por el vértice de B. Ubiquémonos. ¿Cuál es el lado AB? Este es el lado AB y vamos a si ustedes se fijan, acá no estaba prolongado. Prolongar es alargar, ¿verdad? Entonces lo vamos a alargar por el vértice de B. Aquí está. Entonces lo vamos a alargar. Y el lado CB por ambos extremos. ¿Cuál es el lado CB? Es este, ¿verdad? CB. Entonces lo vamos a alargar en ambos extremos. Y ahí me dice que el ángulo B y el ángulo Y, que es este que está acá, le vamos a poner Y. Si se fijan, creamos dos ángulos, X y Y, ¿verdad? Entonces, el ángulo B y el ángulo Y son ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Por lo tanto, ángulo B y ángulo Y tienen la misma medida. Esto quiere decir que el ángulo B es semejante al ángulo Y. Y de hecho aquí me aparece, si ustedes se fijan en ambas figuras, hay estas líneas rojas que me demuestran que estos ángulos son alternos internos. Igual acá, hay estas líneas rojas y es para demostrarme que son ángulos alternos internos. Entonces decimos que X y A tienen la misma medida y que Y y B también tienen la misma medida a partir de las rectas que trazamos o que prolongamos de los lados del triángulo. Ahora vamos a ver la siguiente parte, el siguiente paso. Los ángulos X, C y Y forman un ángulo llano, es decir, la suma de sus medidas es igual a 180, porque la medida del ángulo X más la medida del ángulo C más la medida del ángulo Y es igual a 180. ¿De dónde surge el ángulo C? Ya lo vamos a ver. Si ustedes se fijan, acá habíamos creado ángulo X, ángulo y el ángulo C es el que queda entre medio de esos dos ángulos. Si se fijan, los tres ángulos forman un ángulo llano y un ángulo llano es igual a 180 grados. Por lo tanto, los tres son ángulos suplementarios. Entonces, los ángulos X, C y Y forman un ángulo llano, es decir, la suma de sus medidas es igual a 180. Y aquí está, ¿verdad? Medida del ángulo X más medida del ángulo C más medida del ángulo Y es igual a 180. Por los pasos 3 y 4 se sabe que el ángulo A es semejante al ángulo X y el ángulo B es semejante al ángulo Y. Sustituyendo la medida del ángulo X más la medida del ángulo C más la medida del ángulo Y es igual a 180. Entonces se tiene que medida del ángulo A más medida del ángulo C más medida del ángulo B es igual a 180. Partiendo desde acá, ¿verdad? Partiendo de esto, de que las medidas del ángulo X, C y Y es igual a 180, y sabiendo que X es igual a A y que Y es igual a B, entonces podemos decir que A más B más C es igual a 180. Y es lo que nos decía la regla, ¿verdad? La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. Hasta la conclusión, ¿verdad? La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo siempre es igual a 180. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿O todo está claro? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Siempre seguimos viendo medida de los ángulos internos de un triángulo. Ejemplo 1.2. Encuentre la medida del ángulo X empleando la propiedad de la suma de las medidas de ángulos internos de un triángulo, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Y aquí tengo el triángulo. Fíjense bien, 35 mide este mide 50, y el que me piden que encuentre es la medida del ángulo X. Entonces, ¿cómo lo voy a plantear? Fíjense ustedes.
sé que la medida del ángulo X más 35, que es el otro lado, más 50, que es el otro lado, va a ser igual a 180. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense ustedes acá, 35 más 50 es igual a 85. Esta es una ecuación de primer grado. ¿Por qué vimos ecuaciones anteriormente? Porque aquí estamos aplicando, miren, medida del ángulo X más 35 más 50 es igual a 180. Este 35 más 50 los puedo sumar y me quedan 85. Ahora, aquí lo que necesito hacer es despejar para la medida del ángulo X. ¿Cómo puedo despejar? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Cómo puedo despejar? Pueden levantar la mano, ¿verdad? José Isaac, encienda su micrófono. Transponiendo 85 al lado derecho y restando Ajá. los 180. Y quedaría entonces planteado, ¿cómo quedaría, José? El ángulo X es igual a 180 menos 85. Exactamente. Si se fijan, ahí utilizamos la transposición de términos. Entonces, al transponer un término, si está positivo, al otro lado pasa a negativo. Exactamente. Entonces, ahí lo que hacemos es despejar para la medida del ángulo X. Entonces, la medida del ángulo X va a ser igual a 180 menos 85. Y entonces la medida del ángulo X es igual a 95. Y ahí está la respuesta, ¿verdad? Lo que decía su compañero José. Ahora, este estaba fácil. Si ustedes se fijan, me dan dos ángulos. Y sabemos que la medida de los tres es igual a 180, entonces lo voy a plantear de esta manera. Sumo estos dos, luego los transpongo y luego despejo. Ahora, vamos a ver medida de los ángulos externos. Si ustedes se fijaron, el que hicimos ahorita eran ángulos internos, eran adentro del triángulo. Ahora vamos a ver ángulos externos. Por eso lo tengo en otro color ahí. Vamos a ver el ejemplo 1.3. Dice, en el ejemplo 1.1 se trazó una recta paralela al lado AB. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si se traza una recta BD que pase por B, que sea paralela al lado AC y se sigue el mismo razonamiento? ¿Se acuerdan en el triángulo que trazamos aquellas rectas, verdad? ¿Se acuerdan que habíamos trazado una aquí y otra abajo? En este caso, lo que se hace es prolongar del lado AC y trazar una recta que sea paralela a esta desde el lado B. Entonces esta recta la llamaríamos BD. Si ustedes se fijan, son rectas paralelas. ¿Cómo puedo saber que son paralelas? Hay que medir que lo mismo que midan en estos dos extremos, midan también en estos otros dos extremos, para cuando ustedes las tracen en su cuaderno. Y acá tienen la flechita de que son paralelas. Miren, siempre que ustedes vean una recta con esta flechita, significa que son paralelas, que fue parte de una tarea que dejé y que nadie, bueno, que fueron pocos los que la contestaron, porque decía que había que colocarle unas flechitas a las rectas que eran paralelas y me contestaron otra cosa, a pesar de que les estuve haciendo correcciones en la tarea. Bien, entonces dice que qué pasaría si se traza una recta BD que pasa por B, que sea paralela al lado A6 y se sigue el mismo razonamiento. Entonces, fíjense ustedes en los ángulos que se forman. Los ángulos AC y B, ¿cuáles son esos? Sería A, C y B. Tienen la misma medida por ser ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Ahora bien, fíjense acá. El punto E está sobre la recta que prolonga el lado AB por el vértice. Los ángulos CAB y DBE tienen la misma medida por ser ángulos correspondientes entre rectas paralelas. Ya saben que si se acaba esta reunión, pues vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Bien, entonces, partiendo de este principio, fíjense ustedes, los ángulos CAB y DBE tienen la misma medida. Voy a trazar aquí una línea porque creo que acá, para que ustedes puedan comprender. Los ángulos ACB, cuando decimos ángulo ACB se refiere a esto, fíjense ustedes. Cuando decimos ACB se refiere a esto, miren. A, C y B, este es un ángulo, ¿verdad? Y el otro dice DBC. ¿Cuál es el ángulo DBC? Es este, ¿eh? Espérenme, lo hice al revés. Vamos a ver. Aquí está. Y este es el ángulo DBC. Entonces, este ángulo con este ángulo tienen la misma medida por ser ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Si ustedes se fijan, son ángulos alternos internos, ¿verdad?
Es este que está aquí y este que está acá. Son ángulos alternos internos. ¿Cuáles son las rectas paralelas? Esta es una y esta es la otra. Entonces, este está de este lado y el otro está al otro lado. Por eso son ángulos alternos internos. Nos referimos a este y a este ángulo, ¿verdad? Voy a poner las rayitas, tal vez así lo diferencian mejor. Es este y este. Este es el ángulo ACB, ACB y este es el ángulo DBC. Se refiere a los lados. Y dice que el punto E está sobre la recta que prolonga el lado AB por el vértice B, que es este. Los ángulos CAB, ¿cuál es el CAB? Es este. Y los ángulos DBE, que es este que está acá, tienen la misma medida por ser ángulos correspondientes entre rectas paralelas. Fíjense ustedes, están al mismo lado, uno está dentro y otro está afuera, entonces le llamamos ángulos correspondientes. Bien, ahí ya tenemos las reglas que habíamos visto anteriormente, en las clases anteriores, estamos aplicando. Estos son ángulos alternos internos y estos son ángulos correspondientes. Por lo tanto, sabemos que tienen la misma medida. A eso se refiere, ¿verdad? Los ángulos alternos externos o los ángulos externos de un triángulo. Para poder nosotros encontrar los ángulos externos de un triángulo, para poder encontrar las medidas de los ángulos externos de un triángulo, lo que debemos hacer es trazar estas rectas, ¿verdad? Trazar rectas paralelas y ver si son ángulos alternos, si son ángulos correspondientes, si son ángulos opuestos por el vértice y de esa manera obtener la medida de esos ángulos. Muy bien. Veamos, acá tenemos algunas reglas. Aquí aparece un triángulo. Fíjense ustedes en este triángulo. Un ángulo externo de un triángulo es un ángulo formado por un lado del triángulo y la extensión de uno de sus lados contiguos. Por ejemplo, aquí extendimos este lado, entonces estamos formando el triángulo externo, ¿verdad? Que es el A más C, dice ahí. La medida de un ángulo externo de un triángulo, ojo aquí, ¿verdad? Porque aquí está la regla. La medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no contiguos. ¿Cuáles son esos ángulos internos no contiguos? Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tengo el ángulo externo. ¿Cuáles son los ángulos internos no contiguos? Este que está aquí y este que está acá. Este ya no, porque este sería contiguo al ángulo externo, ¿verdad? Entonces, los dos que no tocan ese ángulo, la suma de esos dos va a ser igual al valor de ese ángulo externo. Cada ángulo externo es suplemento del ángulo interno que comparte el mismo vértice. Alrededor de un vértice de un triángulo hay dos ángulos externos. Si ustedes se fijan, cuando tenemos un triángulo y nosotros prolongamos esos lados del triángulo, se forman en los ángulos externos, ¿verdad? Entonces dice que alrededor en todos los vértices podemos formar dos ángulos externos, ¿verdad? Si nosotros prolongamos los lados de ese triángulo. Y vamos a ver este ejercicio. Fíjense ustedes, acá tengo dos triángulos, en A y en B. Y me dice las instrucciones. Esto es muy importante, leer las instrucciones para poder resolver las tareas, ¿verdad? Fíjense ustedes. Encuentre la medida del ángulo X. Aquí tengo X y acá tengo X. Entonces, la regla anterior me decía que la medida de los dos ángulos internos, vamos a ver, acá está, la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no contiguos. Entonces vamos a aplicarlo. Fíjense bien, la medida del ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos no contiguos. No contiguos significa que no lo tocan. Entonces, el valor de X acá en este va a ser igual a 83 más 35. Y el valor de X acá va a ser igual a 100 más 53. Entonces vamos a ir haciéndolo. Fíjense ustedes, medida de X o la medida del ángulo X es igual a 83 más 35, que son los ángulos internos no contiguos. O sea que la medida del ángulo X es igual a 118. Y en este caso, vamos a ver, alguien que quiera participar, ¿cuál sería la medida del ángulo X en el triángulo B? José Isaac, encienda su micrófono. 153 grados, profe. Exactamente. Eso es verdad, eso significa que está poniendo atención. Miren.
Entonces la medida sería, la medida del ángulo X sería igual a 100 más 53, o sea, 153 grados. Y vamos a resolver el último. Pero antes me dice, los ángulos de 100 y 53 son los ángulos internos, no contiguos al ángulo X, ¿verdad? En este caso me pusieron eje 27 para distraerme. Pero como yo me sé la regla y la regla me dice que debe ser la suma de los ángulos internos no contiguos. Entonces, para que a ustedes no les pase cuando hagan la tarea, ¿verdad? Ese 27 ahí está de más, solo es una distracción. Pero la regla me dice que la medida de un ángulo externo de un triángulo va a ser igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no contiguos. No contiguos significa que no tocan acá o que no son opuestos por el vértice. Muy bien, y veamos el último ejercicio. Aquí está un poquito más, sube un nivel, ¿verdad? Aquí tengo que encontrar la medida del ángulo X, pero la medida del ángulo externo ya la tengo. Entonces, como ya tengo la medida del ángulo externo, lo que debo es aplicar, despejar en la ecuación, ¿verdad? ¿Cómo despejaría en la ecuación? Profe, pero yo no sé qué ángulo es donde esté ese cuadrito. Pues donde esté ese cuadrito significa que es un ángulo de 90 grados. Siempre que ustedes en una figura vean ese cuadrito, siempre acuérdense que eso mide 90 grados. Entonces, al tener 90 grados, entonces yo puedo decir que X más 90 es igual a 140. Y de esa manera puedo plantear yo la ecuación. Y después lo que voy a hacer es despejar ¿para quién? Para X. Entonces digo que la medida del ángulo X más 90 grados, que es este que está acá, es igual a 140 grados. Y luego voy a despejar. Entonces, la medida del ángulo X más 90 es igual a 140. Y entonces este 90 lo transpongo, lo paso al otro lado como negativo. Entonces la medida del ángulo X es igual a 140 menos 90. Y esto es igual a 50. Y ahí está la respuesta. Ahora, hay otra manera para resolverlo, ¿verdad? ¿Qué sería? Fíjense ustedes, otra forma de resolverlo es encontrar el suplemento del ángulo externo y luego aplicar la propiedad de la suma de las medidas de ángulos internos de un triángulo. Sabemos que esto forma un ángulo llano y si este vale 140 y un ángulo llano vale 180, entonces la diferencia serían otros 40, ¿verdad? Porque 40 más 140 es igual a 180 al formar un ángulo llano. Entonces, si sabemos que este vale 40 y este vale 90 y que las medidas de los ángulos internos de un triángulo miden 180, entonces puedo decir que X, la medida del ángulo X va a ser igual a 180 menos 90 menos 40. Menos 90 menos 40 es igual a menos 130. Entonces, 180 menos 130 es igual a 50. Esta sería otra forma de encontrarlo. Y llegamos al final de nuestra clase. Solo restaría la tarea número 7, que la voy a mandar al grupo de WhatsApp. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud antes de que se acabe la clase? ¿O todo claro como el agua? Bien, si se fijan, este tema fue bien corto y solo resta mandar la tarea. Si no hay dudas, entonces no vuelvan a entrar a la reunión, ¿verdad? Aquí terminamos. Si alguien tiene alguna duda, enciendan su micrófono ahorita. Y si no, entonces esperemos ahí.